Muy buenos días mis estimados alumnos de la institución educativa Lobachevsky. Chicos, un nuevo día más de clase, un nuevo día más de aprendizaje. Bueno, mis queridos alumnos del tercer grado. Bueno, esta semana continuamos con nuestras clases a distancia, mis queridos alumnos, y espero que observen el video y aprendan, chicos. Bueno, el día de hoy desarrollaremos el curso de Historia del Perú. Recuerden, chicos, que estamos desarrollando el periodo de la colonia. Quien les habla es el profesor Johnny Raúl Caillawa Pacotay, chicos. Bueno, mis queridos alumnos, bueno, avancemos con la clase del día de hoy. Trataré de ser entendible. Espero que me entiendan, chicos. Bueno, avancemos con nuestro tema que nos compete el día de hoy. Bueno, mis queridos alumnos, el día de hoy estamos desarrollando políticas tributarias y monetarias. Recuerden que seguimos en el periodo de la colonia. Estamos dentro de la organización económica. Si ustedes se han dado cuenta, hemos desarrollado en varias clases la organización económica del periodo de la colonia. Bueno, el día de hoy desarrollamos, por ejemplo, cómo es que el indio ha sido insertado en el círculo monetario, porque recuerden que antes que lleguen los españoles no existía la moneda dentro del Tahuantinsuyo, y la única forma de que la economía o los productos esté en circulación era mediante el trueque, intercambio de productos, ¿verdad, chicos? Bueno, y también qué tipo de tributos se han implementado en el periodo de la colonia. Bueno, chicos, empecemos a explorar y a saber sobre algunos tributos que se van a aplicar en el periodo de la colonia, chicos. Bueno, antes de iniciar, un par de preguntas para que esté en su mente, cosa que cuando estemos desarrollando la clase tengan la respuesta. Chicos, ¿cuál es el tributo que se da, por ejemplo, a las mineras o a la explotación de la minería? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chico, el tributo a la venta de las propiedades? Es decir, si yo tengo una casa, quiero venderla, ¿cómo se llama ese tributo? ¿Cómo se llama el tributo que se va a aplicar a la importación y exportación de productos? Profesor, ¿qué es importación y exportación de productos? Es decir, traer productos de otro continente o de otro país hacia el Perú y sacar productos desde el Perú. Eso es importación y exportación. ¿Qué tributo se llama? Y es, en fin, ¿cuál es el tributo que se paga a la iglesia? Etcétera. Tengan en mente algunos datos que estoy haciendo las preguntas, y mientras vamos desarrollando la clase, ahí podrán absolver esas dudas. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces avancemos, mis queridos alumnos. Iniciemos con la política monetaria. Voy a bajar esta imagen. Bueno, chicos, a ver. Cuando inicia el Estado colonial, recuerden que los españoles, o mejor dicho, en Europa, para poder intercambiar bienes, ellos utilizan la moneda. De esa manera ellos pueden hacer circular la moneda en el sistema económico de un determinado país, etc. Pero recuerden que cuando llegan los españoles no existía moneda. Los indígenas no estaban insertados en el movimiento y la circulación de la moneda. ¿Por qué? No era necesario, simplemente iban a las ferias y hacían intercambio de productos. Si alguien tenía animalitos, llevaba sus animalitos. Por ejemplo, no tenía papa, no tenía maíz, bueno, intercambiaba sus animalitos por papa y maíz. Entonces no era necesario la moneda. Pero cuando llegan los españoles, para poder poner en funcionamiento el sistema colonial, necesariamente toda la población tenía que ingresar al sistema o al movimiento del sistema económico. ¿Por qué? Necesitaban pagar a los funcionarios del Estado. Es decir, el virrey recibe un sueldo, la Real Audiencia, los corregidores, la iglesia, etc.
Todos los funcionarios del Estado reciben un salario, los jueces, fiscales, etc. Ahora el detalle es de dónde van a sacar ese dinero. Aparte de ello, la corona española tiene que cobrar un impuesto. Entonces, ¿de dónde pueden sacar dinero? Entonces, necesariamente, chicos, toda la población tiene que insertarse al movimiento económico. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora les voy a tratar de explicar. Miren, a ver, ¿qué dice? El Estado colonial necesitaba poner en circulación la economía colonial y para ello tenía que hacer ingresar a la masa indígena. ¿Cómo podían hacerle ingresar a la masa indígena, chicos, si los indígenas estaban acostumbrados, o mejor dicho, no estaban acostumbrados al uso de la moneda, ya que ellos practicaban el trueque? A ver, ¿cómo pueden hacerle ingresar? Bueno, ahora les voy a responder esa pregunta. A ver, ¿cómo es que en la colonia hicieron ingresar a esta masa indígena en el movimiento y circulación de la economía? ¿Ya, chicos? Bueno, iniciemos. A ver, chicos, miren. El Estado colonial aplicó políticas económicas para que el indígena se endeude. Miren, para que tengan una idea. Al inicio del Estado o al inicio que se funda el Estado colonial, o es decir, el Virreinato del Perú, los españoles todavía no habían hecho muchas cosas. Pero sí ya habían aplicado algunos tributos a los indígenas para que de ese impuesto puedan vivir todo el sistema colonial. El detalle era que no era suficiente ese impuesto. ¿Por qué, chicos? Recuerden que de Europa llegaba productos. Esos productos tenían que comprar los indígenas, pero los indígenas, recuerden, no les interesaba el dinero, no estaban acostumbrados a eso. Profesor, ¿y cómo no estaban acostumbrados? Miren, para que me entiendan. Imaginemos que yo soy un indígena, yo vivo en la chacra. ¿De qué voy a vivir? ¿De qué me voy a alimentar? Bueno, tengo chacra, puedo sembrar. ¿Me entienden? Puedo sembrar lo que yo quiero. Y produce mi chacra para poder alimentar. Ese es uno. Otro, yo quiero huevo. Bueno, el indígena cría pollitos. Ya tiene huevo, tiene gallinas, ya tiene huevo. ¿Ha necesitado dinero? No. El indígena cría animales, ovejas, vacas, llamas, etc. ¿Quiere leche? Tiene su vaca. ¿Quiere queso? Lo transforma la leche en queso. Tiene su oveja, tiene lana de la oveja. Tiene llama, tiene alpaca, tiene lana de la llama o alpaca. Si no tiene algunos productos, simplemente lleva esos animales a las ferias y lo intercambia. ¿Es necesario la moneda? No. Es por eso que el indígena en un primer momento no ingresaba al sistema monetario. No le importaba al indígena. Y de eso se dieron cuenta justamente los funcionarios del sistema colonial. Entonces empezaron a pensar cómo podemos hacer ingresar a la masa indígena. Entonces aplicaron tributo a la masa indígena. Uno, aplicaron tributos. No eran tributos, uno de esos tributos era el tributo indígena. Tenían que pagar, ojo, no era barato lo que tenían que pagar fuerte suma de dinero, es uno. Bueno, ustedes dirían, bueno, profesor, ya no importa, pero ellos tienen su chacra, tienen sus animales, pueden vender sus animales, recoger dinero y con eso pagar su tributo indígena. ¿Sí? Podría ser, esa sería una solución, ¿verdad, chicos? Pero, miren, los españoles eran bien astutos. ¿Qué hicieron? Empezaron a expropiar y quitar las tierras comunales de los indígenas. Si ya le quitas su tierra, ellos ya no van a tener de dónde alimentarse. Ese es uno. Ya tienes un tributo indígena, ya te han quitado tu tierra. Para colmo tienes que realizar las mitas, ya sea mita obrajera, mita minera, mita de la plaza, etcétera. Entonces todas esas mitas te quitan tiempo. Imaginemos que algunos indígenas siguen teniendo su chacra.
¿Ya? Imaginemos que le toque una mita minera, tiene que ir a Potosí. ¿Cuántos días creen que demore ir a Potosí? Imaginemos que se demore 2, 3 semanas a ir a Potosí. 2 semanas, 3 semanas. ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar? ¿Cuánto tiempo? Ya, imaginemos que trabaja un mes. Si le ha demorado 2 semanas en ir, 2 semanas en vuelta, ¿de cuánto tiempo está regresando a su pueblo? De 2 meses. Dígame, le ha quitado 2 meses en el cual este indígena podría sembrar. Entonces no ha sembrado. Y cuando llega a su tierra, tiene que pagar el tributo indígena. No ha sembrado porque estaba haciendo mitas. Entonces el indígena no tiene ya, al indígena le empieza a faltar, le empieza a faltar tiempo para poder sembrar en su chacra. A algunos sí le alcanza, los que tienen muchos hijos, pero a algunos ya le han quitado la tierra. Viene el corregidor y encima te da una mercadería, te obliga a comprar. Esos son los famosos repartos mercantiles. Entonces, tienes que pagar el tributo indígena. Te han quitado tus tierras, no tienes de dónde comer. Te hacen el reparto mercantil, te dan productos que ni siquiera lo vas a utilizar. ¿Me entienden? Productos que no lo vas a utilizar. Tienes el reparto mercantil, encima tienes las mitas. Todas esas cosas hacen que el indígena se endeude. Entonces tiene que pagar el tributo indígena, viene el corregidor, le obliga a pagar. Entonces, ¿qué hace este indígena? Necesariamente empieza a cambiar su modo de vivir. Ya no va a vivir de la chacra porque necesita dinero. Si siembra, la chacra no le da dinero. Entonces va a empezar a vender su fuerza de trabajo. Profesor, ¿qué es fuerza de trabajo? O sea, va a iniciar a trabajar. Por ejemplo, si yo fuera un indígena y tengo mi esposa y necesitamos dinero, entonces a la esposa le diría, tienes que ir a trabajar al obraje y cobrar dinero. Y se iría al obraje. Yo, bueno, voluntario, mira, al trabajar a la mina de mi tallo. Los que eran voluntarios que iban a trabajar a la mina, los voluntarios cobraban dinero. Entonces se iba a la mina. ¿Por qué tenía que pagar? De esta manera es que se empiezan inician a endeudarse la masa indígena y van a ingresar al sistema o al movimiento económico colonial. ¿Se han dado cuenta que el modo de vivir del indígena empieza a cambiar con la instauración del sistema colonial? Ya no viven tranquilos, ya no viven de la tierra, ya no viven de sus animalitos. Todos esos modos de vivir empiezan a cambiar drásticamente con con la política monetaria que van a aplicar los españoles. Aparte de eso, los hacendados van a quitar sus tierras a los indígenas. Y como los indígenas ya no tienen tierra, van a ser obligados a trabajar en las haciendas. Recuerden que van a trabajar gratis. Eso lo hemos visto la semana pasada. En las haciendas, el hacendado le va a decir, bueno, te doy un pedazo de chacra para que vivas. Pero a cambio tienes que trabajar en mis chacras. ¿Ven? Entonces, poco a poco, el modo de vivir de los indígenas cambia drásticamente, chicos. ¿Ya? No se olviden, a ver. Recuerden que el Estado colonial aplicó políticas económicas para que el indígena se endeude e ingrese a la circulación económica. ¿Qué políticas, profesor, aplicó para que el indígena se endeude? Mira, aplicó el tributo indígena, que era altísimo. Les quitaron o los expropiaron sus tierras a estos indígenas. Recuerden que ellos vivían de la agricultura, era la principal actividad económica que realizaban en tiempo de los incas. Bueno, perdieron sus tierras. Reparto mercantil. Eran obligados a que compren productos que ellos ni siquiera querían o no era necesario o no podían utilizar. Y último, realizaban las mitas. Mitas de plaza, mitas mineras, mitas obrajeras, mitas de tambo, etc. Todas esas mitas les quitaba tiempo, no les faltaba tiempo para poder sembrar en sus chacras las personas que aún mantenían sus chacras. ¿Ven? De esa forma ingresa el indígena a endeudarse. Bueno, estamos solamente aplicando algunas cosas. Recuerden que los indígenas también van a ser catequizados, es decir, la religión va a tratar de cambiar su mentalidad para que ya no adoren a los cerros, para que ya no adoren a
a Pachacute, para que ya no adoren a Pachamama, que era la madre tierra, para que ya no adoren al sol, etcétera. Iban a las catequesis y ¿qué creen? Tenían que pagar el diezmo, tenían que pagar a todo eso. Y aparte, va a haber muchos impuestos que van a aplicar a los indígenas, chicos. Todo ello va a hacer que el indígena se endeude, deje sus tierras, se escape o empiece a vender su fuerza de trabajo. ¿Ya, chicos? Bueno, eso sería con respecto a la política monetaria que van a aplicar los españoles a los indígenas. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. Bueno, ahora pasemos a las políticas tributarias. Es decir, chicos, miren, la principal renta fiscal. Profesor, ¿qué es renta fiscal? Es decir, el ingreso económico que va a percibir el Estado colonial estuvo representado por los impuestos que ellos van a recaudar. Es decir, actualmente, chicos, ustedes pagan un impuesto por usar internet, por usar laptop. Ustedes a la hora de comprar pagan IGB. Al comprar una galleta, etcétera, todo ello ustedes están pagando IGB. Al estudiar en un colegio particular, sus padres pagan un impuesto, sus casas también pagan. Todos esos impuestos ingresa al Estado y justamente con ese dinero el Estado hace obras, el Estado construye colegios, etc. Paga a los funcionarios, los jueces, fiscales, profesores, etc. Eso es actualmente, pero en tiempo de la colonia también se aplicaba eso, porque recuerden, en tiempo de la colonia habían funcionarios públicos como el virrey, la Real Audiencia, jueces, fiscales, todos los trabajadores del Estado. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces empecemos a explorar cuáles eran los principales impuestos que se aplicaban en tiempo de la colonia. ¿Ya, chicos? Empecemos a explorar la política tributaria. Bueno, empecemos con el tributo indígena. ¿Qué era el tributo indígena, chicos? A ver, el tributo indígena consistía en que todos los indígenas, desde los 18 hasta los 50 años, tenían que pagar un tributo como símbolo de vasallaje al rey de España. Ya, chicos, repito, todas las personas, todos los indígenas mayores de 18 hasta los 50 años pagan un tributo como símbolo de vasallaje del rey de España. Por eso cuando, antes que instauren el virreinato del Perú, la corona española se oponía a la matanza de indígenas. Porque recuerden, cuando recién todavía estaba Francisco Pizarro, Diego de Almagro y estaban en lucha, ellos mataron sin fin de indígenas. Pero a la corona española no le convenía. ¿Por qué? Justamente la corona española estaba pensando en aplicar el tributo indígena. O sea, ese era el dinero que ellos iban a recaudar. Ese dinero iba directamente a la corona española. ¿Ya, chicos? Bueno, como les decía, fue la principal renta fiscal del virreinato del Perú. Todo ese dinero iba para el virreinato del Perú. Chicos, bueno, miren, el tributo indígena, después de la independencia del Perú, que justamente decían que iba a cambiar las condiciones de vida del indígena, del negro, etc. Bueno, no cambió mucho. ¿Por qué? Después de la independencia del Perú, después de algunos gobiernos, se seguía cobrando el tributo indígena ya después de la independencia del Perú. O sea, en el periodo de la República seguían cobrando, chicos. Qué paradójico. Bueno, ese era el primer tributo. Avancemos, mis queridos alumnos. Después tenemos el quinto real. ¿Qué era el quinto real, profesor? El quinto real era la quinta parte de la extracción de metales preciosos. Es decir, miren, avanzo y les explico. Miren, se aplica a los particulares que se concesionaba una mina. Es decir, miren, supongamos yo era un español, mi persona era un español y sabía que hay una mina dentro de mi territorio, entonces yo lo explotaba esa mina. Recuerden, toda esa extracción de la mina era para mí, pero tenía que pagar un impuesto llamado el quinto real. Es decir,
La quinta parte de la extracción de los metales preciosos iba directamente a la corona española. Ese es el quinto real. ¿Ya, chicos? Impuesto a las extracciones de los metales preciosos. Ojo, solamente se aplicaba el quinto real a las minas que eran concesionadas a personas particulares, porque algunas minas eran del Estado, es decir, la misma corona española lo explotaba. Entonces, ni modo que la corona mismo se va a cobrar el quinto real. No, ¿verdad, chicos? No. Entonces, el quinto real solamente se aplicaba cuando la corona española decía, se acercaba a alguien y le decía, encontré una mina y quiero explotarlo. Está bien, puedes explotarlo. Eso era una concesión a particulares. Y bueno, por explotar esa mina y por hacerse rico, me tenía que pagar la quinta parte de esa extracción. ¿Ya, chicos? Bueno, ese sería el quinto real. Ahora sigamos. Ahora pasemos a la alcabala. ¿Qué es la alcabala, chicos? Bueno, mis queridos alumnos, la alcabala era un impuesto que se aplica a la compra y venta de bienes inmuebles. Profesor, ¿qué son bienes inmuebles? Bueno, casas, chicos, propiedades. Miren, esta es una propiedad en tiempo de la colonia. Entonces, imaginemos que imaginemos esta foto, esta imagen fuera mi casa. Entonces yo quiero venderlo. Supongamos que le vendo a 1.000.000 de reales. Imaginemos que en ese tiempo se llamen reales. 1.000.000 de reales. Le vendo a 1.000.000 de reales. Y entonces me aplican un impuesto. Ese impuesto equivale al 5% del valor que he vendido esa casa. Entonces me aplican el 5% al millón que he cobrado. Eso era la alcabala. Recuerden, impuesto a la compra y venta de bienes inmuebles. Cuando hablamos de bienes inmuebles son propiedades, ya como casas, no sé, empresas, negocios, etc. Casas, propiedades, ya, chicos. A ver, otro dato que tienen que saber: ¿por qué se cobraba la alcabala? Justamente la alcabala era recaudado por el Virreinato del Perú, y ese dinero y ese fondo iba directamente destinado para la Armada del Mar del Sur. Profesor, ¿qué es la Armada del Mar del Sur? Recuerden, chicos, la Armada del Mar del Sur, recuerden que va a defender los galeones. ¿Qué son galeones, profesor? Son los barcos que van a salir cargados de productos y metales preciosos de América hacia España. Y recuerden que en el camino a veces eran asaltados por piratas o corsarios. Entonces, para evitar que sean asaltados por piratas y corsarios, la Armada del Mar del Sur se va a pasear por todo el Océano Pacífico. Es como si fueran policías, pero del mar. Entonces van a cuidar el mar de los piratas. Si los piratas atacan, bueno, la Armada del Mar del Sur, que defendía el Virreinato del Perú, bueno, ataca a los piratas, etc. Y necesitaban para el armamento, pagar a los soldados, la embarcación, todo eso. Entonces, el impuesto que se recaudaba de la alcabala era directamente para pagar esos fondos de la Armada del Mar del Sur. ¿Yo, chicos? Recuerden, alcabala, impuesto a la compra y venta de casas o propiedades. El fondo era destinado para mantener la Armada del Mar del Sur, que va a proteger de los piratas en el Océano Pacífico. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. Bueno, ahora tenemos otro impuesto llamado almojarifazgo. Repito, ahora tenemos otro tributo llamado almojarifazgo. ¿Qué tributo es eso, profesor? Bueno, se va a aplicar, son impuestos que se aplican a las importaciones y exportaciones de bienes y productos. Ustedes dirán, profesor, ¿qué es importación? Importación es que traes productos de otros lugares. Entonces, si estamos hablando del Virreinato del Perú, si traías productos de México, de Inglaterra o de España,
tenías que pagar un impuesto de 10%. Eso se llama importación. Importación es traer un producto hacia donde tú te encuentras. Entonces pagabas el 10%. Y se pagaba el 2,5% a las exportaciones. ¿Qué son exportaciones, profesor? Imaginemos que yo soy un empresario. Tengo mi obraje de textilería. Entonces, como tengo productos, esos obrajes de textil, entonces yo lo voy a exportar a otro país. Entonces, cuando yo saco mis productos del Virreinato del Perú y quiero llevar al Virreinato de México, pago el 2,5% de impuesto. Ya, chicos, no se olviden. Recuerden que el impuesto aplica a toda mercadería que salía y entraba del puerto del Callao. Ya, chicos, recuerden que el tiempo de la colonia, el único puerto autorizado de comercializar en toda la colonia solamente era Callao. Después, cuando ingresan los Borbones, sí aplican el libre comercio, se abren muchos puertos, y eso ya les expliqué en otra clase, chicos, ¿ya? Bueno, no se olviden, chicos, las importaciones es traer productos de otros lugares, se aplicaba el 10%. Las exportaciones es sacar productos del Virreinato del Perú hacia otro país, se pagaba 2,5% de impuesto. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. Ese es el almojarifaz. Después tenemos las lanzas. ¿Qué es la lanza, profesor? Bueno, chicos, miren. Algunas personas que llegaban de España eran personas común y corriente. Y cuando llegan al territorio peruano o al virreinato del Perú, bueno, chicos, les comentaba de que algunos españoles llegan al virreinato del Perú pobres, pero dentro del virreinato del Perú se vuelven millonarios ricos. Es decir, llegan de España como cualquier otro ciudadano español, ingresan al territorio, bueno, cuando descubren el territorio sudamericano, y una vez que viven en Perú se vuelven millonarios. Pero eran personas común y corrientes. Entonces a veces compraban títulos. Compraban títulos de nobleza como conde, duque, marqués. Entonces yo ya tenía mucho dinero. Imaginemos que yo soy un español común y corriente que llegó al virreinato del Perú y he hecho fortuna en el virreinato del Perú. Como he hecho fortuna en el virreinato del Perú, ya no soy un don nadie, tengo mucho dinero, mucho poder, pero no tengo título, porque recuerden, cada persona que camina le dicen duque, conde, marqués, etc. Entonces compras título. Entonces la lanza era un tributo o un impuesto que se aplica a la compra y venta de título de nobleza, ¿ya, chicos? Entonces, si yo quiero ser conde, tengo que pagar un impuesto. Si yo quiero ser duque, pago un impuesto. Si quiero ser marqués, también pago un impuesto, ¿ya, chicos? Esa es la lanza. Bueno, sigamos avanzando. Después tenemos la avería. ¿Qué es la avería? Bueno, chicos, la avería es el gravamen o es el impuesto a las mercaderías procedentes del Atlántico. Es decir, si yo traigo productos de España, me aplicarían la avería porque viene del Atlántico. ¿Ya, chicos? La avería es un gravamen o un impuesto que se aplica a todas las mercaderías que llegan del Atlántico. ¿Ya, chicos? A ver, justamente también la avería se utiliza para defender los puertos y navíos de pirata. Con el dinero, por ejemplo, con el dinero se ha construido, por ejemplo, el Real Felipe. El Real Felipe queda en el puerto del Callao. ¿Con qué finalidad se ha construido? Es que los piratas, chicos, a veces atacaban el puerto de Lima y asaltaban a las familias más ricas de Lima. Entonces, para evitar eso, se ha construido el Real Felipe en el Callao. Y justamente el Real Felipe era para poder proteger a la población de los piratas y corsarios. ¿Ya, chicos? Bueno, avancemos. Después tenemos
Después tenemos la gabela. ¿Qué era la gabela, chicos? La gabela era un impuesto municipal. Por ejemplo, miren, chicos, bueno, yo no sé si ustedes, bueno, quizás sepan o no, quizás en economía lo han visto, no lo sé, pero les comento, miren, sus padres, yo sé que muchos tienen casa y cada mes pagan arbitrios tributarios. Profesor, ¿qué son arbitrios tributarios? Bueno, les cobra la municipalidad. Por ejemplo, yo vivo en San Juan Bautista, entonces la municipalidad de San Juan Bautista vivo en una casa y en esa casa me cobra arbitrios. Un impuesto que me cobra la municipalidad. Profesor, ¿y para qué pagas ese arbitrio? Bueno, recuerden que cada municipalidad, por ejemplo, recoge la basura, ¿verdad? ¿Quién cree que paga dinero al basurero o al que recoge la basura? Recuerden, las municipalidades contratan serenazgos para la vigilancia de seguridad, ¿verdad? ¿De dónde creen que sacan ese dinero? ¿De dónde creen que sale dinero, por ejemplo, para hacer algunas obras, pintar, hacer algunos proyectos? Justamente del impuesto predial. Y justamente una gabela era igual en el tiempo de la colonia. Era un impuesto municipal. Se cobraba a todos que viven en una ciudad. Se cobraba a todos y se hacía obras para la ciudad. Puede ser, por ejemplo, instalación de postes de luz, para la seguridad, vigilancia, etcétera. Ya, chicos, la gabela era un impuesto municipal. Sigamos avanzando. Ahora el papel sellado. Bueno, chicos, en tiempo de la colonia, cualquier trámite que querías realizar necesitabas comprar este papelito. Observen, este papel es un papel sellado. ¿Por qué le dicen papel sellado? Porque cualquier trámite necesitabas realizar, pero miren, por el sello, puede ser sello del virreinato o sello de la corona española, por ese sello se paga un impuesto de trámite. En sí se paga un dinero por este sello nada más. Compras esta hoja y puedes tramitar cualquier documento. Eso se llama impuesto del papel sellado, que es el impuesto a todos los trámites. Todos los trámites, por ejemplo, quieres hacer un trámite para compra y venta de casa, necesitas el papel sellado. ¿Quieres comprar un título nobiliario? Tienes que comprar papel sellado. Cualquier trámite, necesariamente el papel sellado. Entonces, ese era el tributo. Ya, chicos, sigamos avanzando. Después tenemos el impuesto llamado viñas. ¿Qué era el impuesto? Justamente este impuesto se aplica al cultivo del vid. ¿Qué es el vid? Uva, chicos. En este lugar, este es un viñedo. Bueno, no se ve bien la imagen porque están las letras, pero estos señores están pisando uva para poder fabricar vino. Entonces, el impuesto llamado viñas era un impuesto aplicado al vid, al vino, ¿ya, chicos? Después tenemos el diezmo. ¿Qué era el diezmo? El diezmo era un impuesto a favor de la iglesia. Se graba el 10% de la producción. Miren, si yo saco, por ejemplo, de mi chacra 100 kilos de papa, necesariamente 10 kilos era para la iglesia. Ya, chicos, ese es el diezmo. Recuerden, es el impuesto a favor de la iglesia que se graba el 10% de la producción. Bueno, si yo saco 500 kilos, bueno, el 10% es para la iglesia. Bueno, estos impuestos eran cobrados por los funcionarios del virrey. Ya, chicos, recuerden, el 10% de los productos tenía que ser para la iglesia. Ese es el diezmo, no se olviden. Miren, aquí está quitando la iglesia sus productos de esta señora. Bueno, eso era en tiempo de las colonias. Después tenemos la media anata. ¿Qué era la media nata, chicos? Mira, era un impuesto que se aplica a los cargos públicos. Por ejemplo, si yo era un juez, pagaba un tributo llamado media anata. Si yo era un juez, pagaba un tributo llamado media nata, que era un impuesto aplicado a todos los cargos públicos. Es decir, a un juez, a un abogado, miembros de la Real Audiencia, los que cobran tributo, los contadores, etcétera. Todas esas personas que van a trabajar para la colonia
van a tener que pagar un tributo llamado media annata. ¿Ya, chicos? Bueno, eso es. Después tenemos la mesada. La mesada pagaban todos los clérigos. ¿Qué es clérigos, profesor? Los curitas, sacerdotes, etc. Ellos pagan un impuesto llamado mesada. ¿En qué consiste? Mira, es un impuesto a favor de la iglesia. Consiste en el pago de un mes de salario que accedía a un cargo eclesiástico. Por ejemplo, si yo era un cardenal, recuerden que un año tiene 12 meses. Un mes de mi sueldo era para la iglesia. Eso se llama la mesada. Este impuesto se aplica a todas las personas que tienen cargos eclesiásticos, es decir, un cardenal, un arzobispo, un cura, un párroco, todos ellos tienen que pagar la mesada, ¿ya, chicos? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido comprensible la clase, chicos. Bueno, cuídense mucho, no salgan de casa y hagan las tareas. Bye bye, chicos. Cuídense, chicos. Hasta la próxima.